Hola, hola, hola. Exterioriza qué ha sido el proceso de construcción de paz en los territorios y los retos frente a la aplicabilidad de los mecanismos de justicia transicional luego de la firma del Acuerdo de La Habana frente al impacto de la pandemia. Debido a las circunstancias después de la pandemia, se presenta el libro por medio virtual. Este se encuentra en la librería de la U. Para todos es importante que se metan a like www.libreriadelau.com y una parte del dinero recolectado va a ser destinado a la Cruz Roja Colombiana para mitigar la crisis humanitaria. Se espera que cada vez más lectores ayuden a escritores, librerías y editoriales en este momento coyuntural. Recordándoles también que esta es la primera conferencia de un ciclo que comprende tres más, y en la que están invitadas Patricia Lombert, embajadora de las Naciones Unidas, Rafael Paredes, embajador del Ecuador en Colombia, y Julia Salvi, gestora cultural. Para esta primera temática tenemos como invitada, como les había indicado, a la profesora Clara Inés Chávez Romero. Es la autora del libro Justicia Transicional del laberinto a la esperanza. Esta abogada y líder bogotana cuenta a su haber con una amplia experiencia profesional en el sector público y privado, destacándose entre cargos políticos y diplomáticos, muchas veces relacionados con temas culturales. También ha estado con funciones consulares en Belice y ha sido cónsul en República Dominicana y Haití. Entre sus labores se destaca el haber trabajado por cambiarle la imagen del país en los lugares donde estuvo trabajando como diplomática. De allí crea el programa de radio Esta es Colombia, a fin de generar una mayor comprensión de las problemáticas y un reconocimiento del valor humano colombiano. Luego de ello, se desempeña como directora de Relaciones Internacionales Públicas y de Marketing de la Asociación de Hoteles y Condominios de la Playa Dorada en República Dominicana. En esta posición crea distintas plataformas internacionales como Expomundo Cultural, Puerta Plata 2005 y Mares Unidos. Igualmente ha participado como columnista en varios medios de comunicación nacional e internacional como el periódico Nuevo Liberal y Hola Política. Al igual, ha sido docente universitaria y conferencista internacional en universidades como la Santo Tomás, la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de Yandut en Camerún y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Últimamente se ha dedicado a escribir libros como el que se viene a presentar el día de hoy y uno que próximamente se verá será el lanzamiento de Crónicas de Juegos Políticos, y desde ya les hacemos una cordial invitación para que estén atentos y pues obviamente lo compren. Bienvenida, profesora Clarinés. Muchísimas gracias a ti, Julián, por haber aceptado la invitación de estar en este ciclo de conferencias. Pues como tú bien lo dijiste, me uno al ciclo de conferencias de la Filpo, de la Feria del Libro. Pues yo tendría que haber estado ahí. Lastimosamente con el coronavirus, pues las cosas cambiaron, pero el sábado 26 de abril era mi presentación en la Feria del Libro. Bueno, yo quisiera a todos ustedes agradecer por estar acompañándonos en esta iniciación de este ciclo de, de charlas con diferentes personalidades que realmente tienen un denominador común y son los temas por la cultura, la paz y el orden internacional. Yo quisiera presentar a mi amigo Julián Rodríguez, eh, quien amablemente nos va a moderar
todo este ciclo de conferencias. Él es politólogo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, es especialista en gestión pública de la ESAP. Desde su conocimiento en política pública y desarrollo, ha trabajado como consultor en distintas organizaciones del orden nacional e internacional, enfocándose en las áreas de construcción de paz, gobernabilidad y derechos humanos. Actualmente trabaja en el proyecto de fortalecimiento institucional para la implementación de las políticas públicas de víctimas del Ministerio del Interior y de la Organización Internacional de Migraciones. Y también es un miembro activo del Club Rotario Bogotá Centenario que, bueno, se pone la camiseta y más en estas épocas de coronavirus. Así que muchísimas gracias, Julián, por su apoyo en este ciclo y también es una forma de hacer presencia a través de mi página www.clarinechavez.com, que le invito a todos ustedes a que la conozcan. Bueno, muchas gracias, Clara Inés. Lo primero es que el libro me ha parecido genial desde el principio. Es un libro que hacía falta en el país y que obviamente necesitamos retomar qué es la justicia transicional y todos esos factores de incidencia que nos ayudan a mirar claramente todas esas conjeturas que hay sobre el tema de paz. Y ante ello, pues nosotros reconocemos que su labor por la paz y el desarrollo ha sido una cuestión de vida. Mucho más que estamos convencidos que necesitamos seguir avanzando y fortalecer la construcción de paz a lo largo de las regiones del país y también esa percepción que se visualiza en su libro, pues nos encontramos ante un gran reto con la implementación del Acuerdo de La Habana. No ha resultado fácil y aquí mi primera pregunta. ¿A usted qué la motivó a escribir el libro de Justicia Transicional del Laberinto a la Esperanza, que fue lanzado en el mes de septiembre del año pasado y que se presentaría en la Feria del Libro de este año? Bueno, fueron dos temas muy importantes. El primero, mi padre fue víctima de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores. Él estuvo muy vinculado de manera bastante activa en la política colombiana en su momento, en los años 50. Y en este orden de ideas, él me inculcó y me contaba todas sus historias y toda la inequidad social, digamos, además de la impunidad que se vivió y de los crímenes, el abandono del campo. Y me empezó a crear un sentimiento de que en algún momento de la vida o durante mi carrera debería haber estado comprometida o tenía que ponerme la camiseta por Colombia de una u otra forma. Posteriormente, cuando se da los acuerdos de paz, que diferentes gobiernos lo habían intentado y finalmente se concluyó bajo el gobierno del presidente Santos, pues yo nunca pude entender por qué se perdió el plebiscito. Bueno, recientemente, entre comillas, el presidente Santos había mencionado en noticias, en un reportaje que le hicieron hace poco, que eso fue uno de sus errores garrafales, haber convocado el plebiscito, pues porque realmente no había necesidad de que lo hiciera. Él tenía todas las facultades para poder llegar a llevar a cabo estos acuerdos y no se necesitaba de este plebiscito. Entonces, me di a la tarea de poder entender por qué Colombia se polarizaba y cuál era la razón de fondo. Y consideré de que se llevó a cabo en Colombia un Brexit a lo colombiano, es decir, una campaña de mentiras y desinformación a través de algunos medios de comunicación y las redes sociales, diciendo los acuerdos de paz eran semejantes o que nos llevaría a una segunda Venezuela o era un tema castrochavista, cuando realmente no lo son. Entonces, quizás faltó en su momento bastante pedagogía para poder entender los diferentes aspectos positivos del acuerdo de paz. Y en ese orden de ideas, pues decidí que tenía que escribir un libro de una manera didáctica, de una manera académica, sin ideología política, profesional, en donde se mezclara temas relacionados con el periodismo, también con el derecho y la ciencia política.
Entonces, en ese orden de ideas pues, surgió el libro y tengo que agradecer de nuevo a Álvaro Leiva Durán, que hizo la presentación del libro, y al profesor Eduardo Pizarro León Gómez, quien hizo el prólogo del libro. Y igual manera a todas aquellas personas a quien entrevisté de diferentes vertientes políticas y de diferentes gremios, representantes de gremios, pues en una democracia hay que incluirlos a todos. Entonces acá encontramos víctimas, reinsertados, empresarios, constitucionalistas, políticos. Pues obviamente se comienza con Humberto de la Calle, que fue el negociador de estos acuerdos. En fin, están todas las vertientes representadas y de igual forma, pues también le agradezco a Eamon Gilmore, que fue o que es el alto comisionado para la paz de la Unión Europea, quien hizo eh, aceptó la entrevista, hizo sus aportes y eh, sus aportes para el libro, que fueron bastante interesantes y bienvenidos. Profesora, una pregunta me surge después de su intervención y es, ¿el país ha cambiado desde que usted escribió el libro? ¿Ve ese avance? ¿Cómo ve esa relación? Bueno, tenemos que comenzar a decir que en Colombia realmente comenzamos con el pie derecho, porque si vemos otros países en los cuales se ha demorado bastante la implementación de los acuerdos, es decir, que surgiera el órgano como de la JEP, acá, a pesar de todos los bemoles y de todos los conejos que han querido hacerle a la JEP, pues existe la JEP. Existe finalmente una comisión de la verdad, porque si recordamos nuestra historia y las palabras de Otto Morales Benítez, quien fue ministro del presidente Carlos Lleras Restrepo, en ese momento se trató de organizar o se creó una comisión de la verdad que realmente no tuvo éxito y tomando las palabras de Otto, quien fue amigo de mi padre, por cierto, él dijo, bueno, es que hay muchos intereses políticos y que realmente esto es un fracaso y yo no puedo seguir cumpliendo a pesar de todos los esfuerzos que hice para que se pudiera conocer esa verdad. Es decir, es como una especie de negacionismo, ¿no? Eh, entonces, yo pienso que el país realmente ha cambiado de manera positiva, pero indudablemente retomo las palabras de Humberto de la Calle cuando él dijo que la firma de los acuerdos de paz no era la paz final en Colombia, pero sí es un gran avance el que se dio, porque el Estado ganó en soberanía, pudo retomar aquellos territorios en los cuales estaban bajo el mando de la FARC y no podía entrar ni hacer presencia de Estado. Otra cosa muy distinta es que ha faltado voluntad política y el Estado es bastante débil para poder consolidarse como Estado en todos los territorios del país. Entonces, yo pienso que sí ha avanzado. Hay algunos municipios que finalmente, después de tantos años, la gente podía sacar una silla afuera para recibir el fresco. Eh, es decir, han existido avances como también han existido tropiezos y es muy prematuro para poder hacer un balance de, si del éxito o el fracaso de los acuerdos de paz, porque de todas maneras existen unos tiempos de cumplimiento para cada uno de los puntos que se negociaron en dicho acuerdo. Bueno, ya que nombra a Humberto de la Calle, lo primero también hay que decir es un saludo de condolencias por la muerte de su señora esposa y luego de ver la entrevista que usted le hizo en el libro, llama la atención y desde aquí pues veo que hemos visto desde la aprobación del acuerdo de paz que en varios sectores persiste un desconocimiento y rechazo en relación con la justicia transicional y la funcionalidad del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Cuál es su opinión de la JEP y de la Comisión de la Verdad? ¿Existe un conocimiento? Bueno, antes de responderle, también me uno a ese sentimiento de solidaridad por la muerte de Rosalba, una persona muy querida. Em, y para responder a su pregunta, em, pues mire, la JEP
tuvo muchos inconvenientes, no solamente legales, sino de presupuesto, en el famoso Fast Track también, es decir, pero finalmente salió. Eh, lo que pasa es que en un país en donde el conflicto armado y la violencia ha sido de muchos años atrás, no podemos creer, pues, que en 3 años o casi 4 años de firmados los acuerdos, pues eso es mágico y borrón y cuenta nueva. Pero obvio que la JEP necesita fortalecerse más, pero esto es una cuestión de otra vez de voluntad política por parte del Estado colombiano, porque ¿quién es el que se tiene que comprometer para que los acuerdos tengan un buen final, se implementen? Es el Estado colombiano. ¿Quién es la persona jurídica internacionalmente responsable? Es el Estado colombiano. Entonces, quien tiene que dar todas las garantías y las facilidades para que la institución como tal salga avante es el propio Estado colombiano. Eh, y también, pues obvio, pueden existir algunas falencias o algunas lagunas que se tienen que ir mejorando, llenando, complementando, etcétera. Pero, y además hay muchas discusiones porque para nosotros como Colombia es muy complicado entender cómo funciona el tema del derecho internacional humanitario y lo acabamos de ver hace poco en una de las sentencias que fue muy cuestionada que sacó la JEP con relación al tema de la Mata Hari. Entonces, son muchos temas al mismo tiempo, pero hay que apostarle, hay que apoyarla y el tema de la paz no es el tema solamente del Estado colombiano, sino es el tema de todos los colombianos que tenemos que ponernos la camiseta por la paz. Frente a las cuestiones de la Comisión de la Verdad, pues el padre Francisco de Rú está realizando una labor muy interesante con relación a la Comisión de la Verdad. Pues, y lo más importante es que las víctimas están colocando la camiseta y están ayudando a la reconstrucción de esa verdad, que es uno de los pilares de la justicia transicional. Y es fundamental, es el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, a la no repetición. Entonces, su labor ha sido bastante positiva en este orden de ideas, pero obvio, nosotros, en los colombianos, poco a poco vamos a estar necesitando que se muestren más resultados y que sobre todo que se condenen a los autores intelectuales, porque siempre se conocen unos, pero los que están atrás y los que son los que revictimizan, esos son los que tenemos que encontrar. Entonces, yo pienso que a pesar de las inconveniencias, hemos avanzado muchísimo. Profesora, y ahí me surge una pregunta, y es el tema pues vemos que estamos bajo una coyuntura y eso nos lleva a enfrentar nuevos retos. ¿Usted cree que la justicia transicional, cómo va a superar esta pandemia? ¿Todavía está abierto el debate? ¿Cómo va a superar la justicia transicional esta pandemia? Esa es una buena pregunta que habría que respondérsela preguntándole al Estado cómo la va a superar, porque es que nos falta mucha voluntad política. Es incomprensible que en una cuarentena sigamos en guerra. Es incomprensible que continúe la muerte de los líderes sociales a pesar de la cantidad de solicitudes de la comunidad internacional para que se contenga la criminalidad de los líderes sociales, es decir, Naciones Unidas, Derechos Humanos, la Unión Europea, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida en que el Estado se fortalezca y empecemos a ponernos la camiseta por la paz y empecemos a tener una conciencia de que la paz es un matrimonio indisoluble con el desarrollo sostenible, que no podemos tener un desarrollo si no existe la paz y que tenemos que preguntarnos cuál es el país que nosotros nos merecemos, cuál es el país que queremos tener.
En ese orden de ideas, y cuando la gente vaya entendiendo que la justicia transicional o que el tema de la paz es un tema para cada uno de los colombianos, en el cual tenemos que rescatar valores, en el cual la tolerancia y el respeto por la diversidad y las diferencias ideológicas es importante, en donde es preferible que la guerra se haga a través de la democracia en las urnas y no con las bayonetas, cuanto le invirtamos un poco más a la equidad social, cuanto el Estado haga presencia en cada rincón del territorio. En ese momento, Colombia y nosotros vamos a empezar a cambiar el chip y sobre todo por un chip de la legalidad. Porque, entre otras cosas, el BID hace unos 3 o 4 años, con el representante Rafael que existió en su momento, creo que ya se fue, él había hecho un estudio muy serio sobre la importancia de que nosotros los colombianos nos colocamos el chip de la legalidad, porque en esa medida vamos a combatir la corrupción, porque no es posible, por ejemplo, lo que sucede ahora en la Amazonía, que nosotros, la FAO considera a Colombia como un banco de alimentos y nosotros tenemos un compromiso ante el mundo para eso. Cuanto la Amazonía, nosotros por tener uno de los pulmones del mundo, tenemos la obligación de proteger este pulmón del mundo y en este momento hay incendios, está absolutamente deforestado, hay desplazamientos indígenas, hay matanzas de líderes sociales también de indígenas. Entonces, uno se pregunta cuál es el compromiso del Estado en este momento o cómo hacemos para fortalecerlo. Y la justicia transicional es una manera de fortalecer el Estado porque empecemos por la definición de lo que es la justicia transicional. La justicia transicional es una justicia que se usa para periodos en transición, como su nombre lo indica, que se da en dos circunstancias particulares. La primera es una transición de la dictadura a la democracia, que no es el caso nuestro, y la segunda, una transición de un conflicto armado a la paz, que sí es el caso nuestro. Pero, ¿cuál es su objetivo importante? Es rescatar la confianza que los ciudadanos o los gobernados perdieron en las instituciones democráticas. Es fortalecer estas mismas instituciones, es acercar los gobernantes con los gobernados, es reducir las brechas sociales, es volver a recuperar los valores que se perdieron dentro del conflicto armado. Y ahí los vemos, son clarísimos. El grado de corrupción que nosotros tenemos es algo pues extraordinario, fuera de serie, todos los días hay algo. ¿Cómo se entiende que en este momento eh, existan políticos y funcionarios públicos que estén jugando con el hambre y las necesidades de las personas, de los sectores vulnerables durante esta pandemia? Entonces, la justicia transicional es una manera de fortalecer el Estado y ahí se encuentra la razón en la cual la justicia transicional no es igual al comunismo. Al contrario, es el fortalecimiento del Estado social de derecho que es democrático. Y esto es una apuesta que Colombia tiene que hacerle, porque el nuevo orden internacional, que eso es otro tema y que es parte de mi libro que saldrá de Crónicas de Juegos Políticos, pues ahí se menciona, hay muchos académicos, entre comillas, que consideran que con ocasión a la pandemia, pues surgió un nuevo orden internacional y otros dicen que vamos para allá. Pero lo que sí es cierto es que en este momento el mundo está empezando a revaluarse en términos de globalización y de neoliberalismo y en términos de cómo repensar la democracia. Y se está apuntando a una economía versus ecología, en el cual la ecología, el clima, la reforestación, el combatir el gas carbónico y todos esos temas afines es el tema del futuro. ¿Y en qué está Colombia? Sí, y sobre todo hay un tema muy importante que es el fortalecimiento del campo, es la tecnología del campo, es invertirle al campo. Y entonces hago la pregunta que no la formulé antes. ¿En qué está Colombia si no está fortaleciendo el campo? Si los recursos que señaló el presidente de la República, el ministro, según versiones de prensa que están investigando, eh,
aparentemente se los dio a los grandes empresarios y las difuntistas y no a los minifundistas, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasa en este momento entonces con el campo si no hay paz en el campo? Si hay desplazamientos, si se desplazan muchas personas para invertir en ganadería o en minería ilegal. Entonces Colombia tiene que hacer una apuesta muy importante porque la paz es fundamental para el desarrollo y para esta nueva focalización del actual orden internacional o del nuevo orden internacional. Sí, completamente acertada su apreciación. Y ahí me lleva también a otro tema, y es, hace poco vimos que el jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia y otros organismos internacionales vinculados a los derechos humanos comenzaron a reiterarle su preocupación al gobierno nacional por el asesinato de los líderes sociales. Desde que se firma el acuerdo de paz, aproximadamente son más de 190 personas que han sido asesinadas en diferentes partes del país y donde hay regiones que está grave la situación, por ejemplo, en Cauca, Nariño, Antioquia y Caquetá, y eso nos lleva a que hay poblaciones muy afectadas. ¿Cómo ve usted el tema de los asesinatos de los líderes sociales? Y trayendo a colación todo ese tema de los líderes sociales, ¿qué debe hacer el gobierno para lograr ejercer un mayor control territorial en las regiones que estaban o que fueron dejadas por las FARC y donde se concentra el mayor número de asesinatos de excombatientes, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos? Bueno, yo creo que este es un tema integral. No es solamente con pie de fuerza el que se puede ayudar a controlar estos crímenes, sino es que uno de los temas fundamentales, digamos que en los acuerdos de paz están los temas fundamentales para fortalecer el Estado. Entonces, primero que todo, es reducir la inequidad social, hacer una inversión social. Es decir, ¿cómo es posible que la mayoría de los territorios que dejaron la FARC hoy que en este momento se encuentran en disputa con otros actores del conflicto, como por ejemplo Chocó, en pleno siglo XXI, carece de un hospital decente, carece de empleo, carece de fuentes de educación, de salud, de fuentes de servicios públicos, y así la Guajira igual, la parte sur de Colombia igual. Entonces, en la medida en que no haya un fortalecimiento del Estado y un acercamiento entre los gobernantes y los gobernados, en que no se reduzcan las brechas sociales, pues esto es algo sin fin, porque no es solamente con el pie de fuerza que se va a solucionar el tema. Eso es uno de los elementos, pero no son los elementos completos que se requieren para poder fortalecer las instituciones y en la medida en que se fortalezcan las instituciones, se combate la corrupción. Porque es que la corrupción, a ver, el narcotráfico es uno de los problemas que se generó dentro del conflicto armado y permeó los valores de sociedad, de familia, de país. Desarrolló la vida fácil, desarrolló la corrupción. Entonces, en un territorio en donde la gente se muere de hambre, en donde está expuesto a miles de enfermedades porque no tienen un sistema de vacunación ni de salud, en donde no tienen posibilidades eh, de, de trabajo, pues son caldo de cultivo para los diferentes actores armados. En este orden de ideas, pues la gente no se puede dejar morir de hambre, pues se mete a delinquir o se mete, y si no hay ayudas y fortalecimiento por parte en el sector agrario, pues la gente va a seguir eh, cultivando la coca y sembrando cultivos ilícitos y trabajando en esos temas. O sea, en los acuerdos, en todos los puntos de los acuerdos tienden a ese fortalecimiento del Estado. Y, pero parecería ser, y no lo digo en términos partidistas porque soy apolítica, lo digo de una manera general mirando la historia de Colombia, que parecería ser que existen actores que no les interesa que realmente la paz se consolide en el país. Entonces, porque uno no puede entender cómo
a pesar de todas las acciones de la comunidad internacional, de todos los recursos que hay en la comunidad internacional que ha dado para esto, pues sigamos en la misma. Aquí, digamos, retomando un tema que usted estaba hablando anteriormente y era el caso respecto a la Amazonía, lo que ha pasado con las políticas ambientales. Vemos que este tema está totalmente en auge, que el componente socioambiental está presente en cada una de las regiones y que la seguridad, asimismo en varios de los territorios, están generando nuevas formas de violencia y que esto tiene una relación directa con las zonas de protección ambiental, pero también con los recursos que se extraen de ellas. Y ahí hay una pregunta que sí nos surge y que las personas quisieran conocer un poco más y es el papel que está jugando la expansión de la minería y los recursos naturales en la configuración de esos nuevos escenarios de conflicto en algunas partes del país. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Sí, es que desafortunadamente en los territorios que son más ricos por los recursos naturales, pues son los que están más expuestos a esta serie de conflictos armados. Vemos en las noticias inclusive que es inconcebible que los habitantes de la región del departamento del Cauca pues ni siquiera pueden abastecerse, los tienen encerrados, es decir, hay un doble encierro, lo encierra la pandemia y lo encierra los actores armados. Entonces, eh, no sé, es ahí, es cuando uno dice, y lo peor es que sigue existiendo el negacionismo en este sentido, no hay conflicto armado cuando lo hay, eh, y parecería ser que también existiera como una especie de, olvidé en este momento la palabra exacta, pero es cuando las personas le sienten un sesgo, discriminación contra los pobres. ¿Por qué? Porque si escuchamos también en las noticias de hace poco, en el cual creo que fue en Pereira, uno de los eh, concejales es, pues para quitarse el dinero de los mercados, dijeron, pero ¿para qué le vamos a invertir en los mercados? Los pobres están acostumbrados a aguantar hambre, que sigan aguantando hambre. Entonces, necesitamos recuperar esos valores, luchar contra la corrupción y fortalecer el Estado, porque lo vemos, digamos, lo hemos visto durante esta pandemia. El jefe del Estado ha hecho una cantidad de disposiciones positivas en el sentido de recursos para ayudar a los más vulnerables, pero no llegan. Eh, ¿Qué pasa con los indígenas en La Guajira? No llegan a sus mercados, no tienen agua y el agua es un requisito importante para la salubridad y para contrarrestar esta pandemia. ¿Qué pasa con con los incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Cómo es posible que no exista, teniendo nosotros una inteligencia militar impresionante, cómo es que no podamos saber quiénes son los autores de estos incendios y de los desplazamientos de los indígenas? Cuando vemos fotos, hace poco salió un informe sobre la Amazonía y prácticamente la Amazonía parece un desierto y la están utilizando para la ganadería. Entonces, ¿quién está detrás? ¿Cuál es el poder detrás de todo esto? Porque muchas veces se castiga al que, como decir, al testaferro, entre comillas, de la delincuencia, pero no al dueño del balón. Entonces, es importante que todos los colombianos empecemos a generar una conciencia de que solo denunciando, solo combatiendo la corrupción, nosotros podemos adquirir una mayor legalidad y podemos, por ende, fortalecer el Estado también, porque no podemos seguir siendo ante el contexto internacional como el Estado más desigual del mundo y mucho menos
pues con todos los informes de derechos humanos que dejan mal parado a Colombia en el contexto internacional. Hay una pregunta que surge y es de las personas que están ahí, pues las personas están mirando por el tema de Facebook Live y Claudia Alegro pues siempre se ha hecho la misma pregunta y ella indica que si hay, será que hay muchos líderes a los cuales no les interesa la paz. Pues yo no creo, porque si nosotros observamos todas las noticias, vemos que hay líderes sociales, líderes medioambientales que sí les interesa la paz. Yo no creo que a uno que esté siendo el representante o el vocero de una comunidad para que no se violen los derechos humanos, estemos pues queriendo que lo maten a uno mismo. Vemos, por ejemplo, en algunos de los parques de reserva forestal, cómo amenazan a las personas que cuidan estos parques a tal punto que tienen que irse porque las amenaza a muerte. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos adquirido inclusive una violencia impresionante en contra hasta de los animales? O sea, eh, yo creo que a todos nos interesa la paz de una u otra manera y especialmente a los líderes. Yo pienso que en este momento lo que hay también es otra especie de negacionismo en donde se ha querido vincular a los líderes sociales como si fueran comunistas, resentidos sociales, cuanto no se pueden catalogar ni generalizar y estigmatizarlos de esta manera. Cuando en una democracia, un Estado democrático, lo que realmente se permite es el respeto a la diversidad de las ideologías y de las maneras de pensar y de ver, pero no tenemos por qué matarnos por eso. Entonces, yo pienso que sin generalizar, los líderes pues no se pueden estigmatizar y yo pienso que a ellos sí les interesa la paz. El problema que si no reducimos el tamaño del conflicto armado que se continúa existiendo en Colombia, pues y si no se fortalece el Estado, pues yo creo que el escenario no será muy positivo. Aquí viene un tema y es controversial y es, quiero pasar así un poquito más el tema de la página y meterme con el auspicio de usted en un asunto que estamos sufriendo todos los países. Y esta pregunta se debe examinar desde dos ópticas. Eh, para usted, o cuál considera usted que son las enseñanzas que deja la pandemia del coronavirus en el mundo y especialmente en Colombia? Y por otra parte, ¿cuál es el reto del país frente al acuerdo de paz en esta coyuntura? Bueno, como dice el adagio popular, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que al país nos hacía falta recuperar el valor de la solidaridad y uno de los temas más positivos que ha dejado la pandemia es la recuperación de lo que significa la solidaridad. Y evidenciamos que en la época de la pandemia, pues la especie humana fue muy frágil, que no importó el poder, el dinero o las diferentes cosas, sino que realmente a todos nos tocó y de una u otra manera. En este orden de ideas, también la pandemia evidenció una falencia en el mundo y es que el sistema de salud en el mundo no era el más óptimo. Hace poco leí un artículo en donde, relacionado con Francia, en donde decían que el hospital público en París era uno de los mejores, pero la pandemia dejó en evidencia de que no lo era. Entonces, por eso este nuevo orden internacional que para mí existe, pues está hablando en unas cosas muy interesantes que son, primero, apostarle al clima para poder sobrevivir como especie humana y también como especie viviente. Segundo, fortalecer los sistemas de educación, porque también se evidenció, y especialmente en Colombia, que nosotros no contamos ni con todos los computadores ni las líneas de Internet para llegar en acceso a cada rincón de la geografía colombiana. Tenemos que apostarle a la tecnología y tenemos que apostarle al sector de la salud, porque según los científicos,
este es el inicio de muchas cosas más. Es decir, cada año habrá como una ola de coronavirus, pero también habrá una ola de la gripa XX, y etcétera, etcétera. Y nosotros necesitamos fortalecernos, pero en el sistema de salud tenemos que cambiar ese sistema de salud, porque realmente las EPS y las IPS pues son catastróficos, son lunares negros dentro de nuestro sistema de salud. Y de hecho tengo experiencias muy cercanas, hago un paréntesis, yo ayudo a una viejita que no tiene familia, es ciega, sorda y no puede caminar y quedó así gracias a la negligencia de una EPS. Y a pesar de que yo le he ganado tutelas y lo inimaginable, aún la EPS sigue sin hacerle, pues sin atenderla. Y como casos como ella hay muchos en el país. Entonces hay unas desigualdades también en el sistema de salud y en el sistema educativo que nosotros tenemos que corregir. Y obviamente, la paz, como lo mencioné anteriormente, los acuerdos de paz tienen que seguirse implementando y con coronavirus, con pandemia o sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena, urge la implementación, porque ¿cuáles son los principios básicos de estos acuerdos de paz y de esta justicia transicional? Verdad, reparación, no repetición. Y tenemos que cumplirle a los reinsertados. No podemos repetir la historia que se llevó a cabo con la UP en su momento, que fue el exterminio de estas personas, porque es un mal mensaje para el resto de grupos que quisieran negociar con el Estado colombiano y es un mal mensaje para la comunidad internacional cuando la comunidad internacional considera que el caso colombiano es un caso a exportar y sobre todo para mí me impacta cómo para la comunidad internacional fue tan grande el hecho de que Colombia finalmente cerrara uno de los últimos conflictos que existió dentro del contexto de la Guerra Fría y que viera la magnitud de lo que nosotros como país, como que tenemos el potencial para ser uno de los países pioneros en la región en muchos temas y llegar a constituirnos poco a poco, teniendo en cuenta el informe del PIB que mencioné anteriormente, en donde dice que si le colocamos, que si invertimos en cultura de la legalidad en el 2030, podremos llegar a ser un país desarrollado, pues no equivalente a Alemania, pero sí un país en su momento como lo fue España, Portugal, etcétera, y que recuperando todo eso con los potenciales que tenemos, podemos constituirnos en una mini potencia dentro de la región. Así que nosotros, el Estado colombiano tiene que seguir, es decir, la pandemia no es una excusa para que no se implementen los acuerdos de paz. Todo lo contrario, necesitamos que se implementen, necesitamos que exista una inversión social, porque no podemos seguir hablando dos lenguajes distintos. Por un lado, y retomo algo que dije antes, es el presidente dice que hay que darle créditos a los pequeños y medianas empresas, pero parecería ser que el que manda es el sector financiero porque finalmente fue, o sea, muchas trabas para cumplir las órdenes del jefe de Estado. Y así en lo sucesivo. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos poderes existe en Colombia? ¿Cuánto se debe de fortalecer las ramas del poder público para garantizar una verdadera democracia? Ahí, digamos, ahorita pensando sobre lo que usted está hablando en las diferentes preguntas que le he hecho, ahí nos surgen ciertas preguntas y ciertas discusiones que se han dado en Colombia con ocasión de la firma del acuerdo de paz y también las coyunturas políticas, sociales y económicas que se están dando dentro del mismo país, pero también con países vecinos y próximos aquí como Venezuela. Yo sí quiero que usted nos explique por qué algunos sectores consideran que el acuerdo de paz es castrochavista o comunista o proveniente de Rusia. ¿Eso es un mito o una realidad? Y por otra parte, es mirar
si esos hechos que están pasando en Venezuela, sabemos que la crisis democrática es fuerte, está afectando la agenda de Colombia y la región en temas puntuales, por ejemplo, como la paz. Pues indudablemente que en un mundo globalizado e interdependiente como el que tenemos, pues hay un dicho que lo hace muy gráfico. Cuando yo estornudo, el vecino le da gripa. Entonces, en ese orden de ideas, pues indudablemente que lo que sucede en Venezuela nos está afectando a nosotros en nuestra política interior y también en la política exterior, porque creo que en ese contexto el gobierno ha fracasado en tratar de lograr una transición en Venezuela y obviamente la migración colombiana, perdón, venezolana en Colombia nos ha afectado de diferentes formas. Y esto debería ser un esfuerzo de la comunidad internacional, no solamente de Colombia, y dejar también que los propios venezolanos hagan lo propio en su propio territorio, porque hay que dejarles, para que no vuelva a suceder lo que sucedió en su época con Estados Unidos versus en el Medio Oriente. Acabo de olvidar el líder. Irak, Em, Irak, no, ajá. cae- no, en Irak, sí, en Irak, que se creyeron que ese país y su líder estaban haciendo armas biológicas cuando realmente pues no lo existieron. Y en este momento todo el conflicto que tiene Irak, precisamente porque su líder, Hussein, eh, pues era el que mantenía la cohesión para mal o para bien dentro de su propio territorio. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que dejar que cada país tenga su propia autonomía e independencia para resolver los asuntos internos de ellos mismos. Eh, ¿Que afecta a la paz? Claro que sí, porque hay más migrantes, tiene una relación, un efecto costo-beneficio en cuanto al tema social, en cuanto al tema económico, más si nosotros estamos en un estado en guerra, entre comillas, porque aunque no es generalizado en todo el país, pues sí existe en unos territorios y esto influye porque son territorios fronterizos en cierta forma con Venezuela. Me estabas preguntando algo que Sí, me no, perdí. Me y, falta la segunda pregunta. sí, pues primero es Ah, el tema castrochavista. Bueno, exacto. Y algunos yo ya creo están que pensando Colombia, que Rusia tiene una interferencia en el tema de la paz y obviamente eso ha dado un debate en Colombia que pues, nadie lo ha podido calmar y hoy aún se escuchan las voces sobre el tema. yo pienso que el surgimiento de los populismos en el mundo, bien sea derecha e izquierda, ha sido nefasto para el mundo y para los países en particular. Y lo vemos en el caso del Brasil, por ejemplo, que ha venido desconociendo de una manera olímpica el tema de los efectos de este problema de salud pública, de salubridad pública, como es la pandemia. Lo vimos en el Reino Unido, lo vemos en Venezuela en diferentes aspectos, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, y sobre todo en una cosa que es también el negacionismo, ¿no? Ahí yo vuelvo y juego con el tema del negacionismo. Eh, y surgió el tema del Brexit, ¿no? Entonces en todo el mundo comienza a generarse el Brexit con una cantidad de mentiras y desinformaciones que eso hacen daño al país y se politiza. Entonces estamos frente a la politización y también al maniqueísmo. El tal sector político es el bueno, tal sector político es el malo, tales países son los buenos, tales países son los malos. Y indudablemente, como lo mencioné en una de sus preguntas anteriores, pues para nada el acuerdo de paz y la paz es un tema comunista o es un tema castrochavista, porque como bien lo dije, la propia definición de justicia transicional eh, certifica y comprueba de que es para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, para ganar en gobernabilidad, para generar la confianza
en las instituciones del Estado. Entonces, esto de comunista pues realmente no tiene nada. Yo creo que lo que existe es demasiado populismo y se equivocan los significados entre lo que es el socialismo, el populismo y el comunismo. Y pienso que no hay nada más democrático que los propios acuerdos de paz. Lamentablemente, lo que existe en el país es que ante las diferentes problemáticas que ha dejado el conflicto armado, se ha respondido con populismo punitivo. Y esto no es nada bueno, porque no estamos mirando, perdón, las causas de la enfermedad. Estamos dando paliativos, utilizando de manera política para ganar adeptos electorales unas falencias que el Estado colombiano ha venido teniendo durante años y que ha abierto la brecha entre las diferentes clases sociales y la brecha de una inequidad social. Y también ha permitido y hay una deuda muy grande del Estado colombiano para con el sector campesino en general, Hay un porque tema parte que de la usted, violencia en Colombia viene del sector campesino. profesora, hay un tema que usted estaba tocando ahorita y es el del populismo. Y vemos cómo en este momento la justicia se ha convertido en un problema Colombia. Ahorita las discusiones sobre si reformar o no el aparato judicial. Y aquí es importante meterse con el sistema penal. Ese populismo está permeando el sistema penal y ahí es a donde voy a una pequeña definición que hace Eduardo José Prats, un abogado que es un experto en la temática y nos indica que la existencia de una estrategia desplegada por actores políticos y funcionarios del sistema penal encaminados aparentemente a remediar los problemas que se derivan del crimen y la inseguridad puede llevar a un maniqueísmo. Pero adicionalmente, ahí me surge una pregunta y ya hablando propiamente del populismo. ¿Qué es el populismo punitivo en Colombia? El populismo punitivo en Colombia es una herramienta que utilizan algunos políticos para aumentar sus, su votación en épocas electorales. Entonces, ante una problemática social, en lugar de mirar el origen de la problemática social, no, pues aumentemos las penas, pongamos una pena de muerte o una pena de cárcel para toda la vida para combatir ese crimen. Cuanto en Colombia no hay resocialización y no se cumple con la función, con el principio de la resocialización para los presos. Hay un hacinamiento, no hay dignidad humana para los presos. Entonces, este populismo punitivo no nos trae nada bueno y se ha dicho que estos se genera, digamos, fortalece como una especie de totalitarismo, de dictadura, eh, permeando realmente en cierta forma la democracia porque no facilita, no va a las causas del problema, sino todo lo contrario, lo reprime y va reprimiendo unos sectores muy particulares de la sociedad. Entonces, viola de los derechos fundamentales, en mi opinión, y no resuelve ninguna problemática, y sí aumenta una polarización y aumenta el populismo dentro del escenario de la vida política del país. Vimos a finales de año como hubo una explosión de movimientos sociales en Colombia muy fuerte y en América Latina. Y uno de los puntos era ese, digamos, el populismo punitivo que existía y es allí donde el ciudadano en común se pregunta qué se debe hacer para que los organismos de control, especialmente la fiscalía, no generen impactos mediáticos que puedan llevar a la toma de decisiones y menoscabarla, el debido proceso de los mismos implicados o de las personas que van a ser procesadas. Siempre vemos en la televisión, en los noticieros, vamos a capturar a tal, vamos a investigar a tal, pero nunca se llega al punto. Que hay, El tema es que los medios de comunicación, algunos, se
prestan para ahondar este populismo punitivo y para ahondar en el populismo en general y en el negacionismo también. Porque veíamos hace poco en las noticias, en una entrevista que le hicieron en Caracol al defensor del pueblo, y él decía, bueno, con el tema relacionado a la matanza de líderes sociales, decía, bueno, nosotros generamos las alertas tempranas para evitar y sabemos que fulano, sutano y perencejo están a punto de ser asesinados, pero no saca nada con las alertas tempranas porque no pasa nada, o sea, sí pasa, continúan el asesinato de los líderes sociales. Entonces, cuando vemos nosotros la corrupción de cuello blanco, se mira en cierta forma con un beneplácito, pero voy a mencionar algo que es bastante controversial y que vuelvo y hago, lo voy a mencionar a manera de ejemplo y hago la, la afirmación de nuevo que soy totalmente apolítica, pero viene al tema. Entonces uno dice, con el tema de la alcaldesa de Bogotá, eh, bueno, sí, violó la cuarentena, no dio ejemplo, perfecto, pero a ella se le ha venido eh, eh, colocando todo el peso de la ley por eso y fue ágil y acelerado, mientras que para otros criminales de cuello blanco todavía o está en etapa de investigación o precluyeron los términos. Entonces, hay una doble moral y no se puede permitir en la ley que exista la doble moral y que la ley es para todo el mundo, porque si no, se estaría violando el principio general, un principio general del derecho. Eh, es decir, nosotros no podemos utilizar el derecho penal para hacer política y para tergiversar las causas de un problema de inequidad social y de responsabilidad del Estado para que sea usado en épocas electorales para subir y responder a una necesidad y a un sentimiento del pueblo colombiano que vive en miedo. La mayoría del pueblo colombiano en las regiones viven es del miedo. Entonces utilizan ese miedo para poderle hablar a ese miedo y poder decir nosotros ahora ante los feminicidios, pues la pena de muerte para los feminicidios. Hay que ir a la causa del feminicidio, porque es que en muchos países en donde ha existido o existe la pena de muerte, hemos comprobado que realmente no soluciona la problemática de esos delitos, sino que por el contrario aumentan. Entonces hay que ir es a atacar el cáncer y extirpar el cáncer en sus orígenes, no utilizarlo reforzando las penas, estrangulando la democracia y no solucionando la problemática porque ya vemos el resultado del sistema penitenciario nuestro, que es Usted caótico. hablaba, profesora, usted hablaba, digamos, ahora sí, un poquito retomando el libro, y en una de las entrevistas, usted hablaba usted hacía una de las entrevistas a un enlace municipal de víctimas. Y pues, ¿quién más sino ellas o ellos que conocen las realidades del conflicto y, en sus territorios? En una pregunta, ella le responde que apoya y aplaude cualquier acuerdo que lleve a conseguir la paz estable y duradera en los territorios, a pesar de los efectos y errores de forma y fondo, y cree que es un gran esfuerzo de construcción de paz. ¿Usted considera que la firma de los acuerdos de paz ha traído cosas positivas para el país? ¿Qué hace falta para que los colombianos vayamos por el mismo camino y nos complementamos a implementarlo? Igualmente, y hay una pregunta que los colombianos en este momento nos surge. ¿Cree posible un acuerdo con el ELN o el sometimiento de miembros de las bandas criminales en esta época de pandemia o después de ella? Bueno, yo pienso, voy a tomar unas palabras que dijo Humberto de la Calle en su momento, y es que él contaba una anécdota cuando estaba de negociador de paz, salió una vez a pasear y entonces una señora de Bogotá dijo, usted es un comunista porque que no se interesa a la gente de las regiones, es que le roben un celular
Si la gente de las regiones se vienen para la capital y son los que nos roban los celulares y etcétera. Eso es un ejemplo gráfico para decir que a nosotros nos falta unión, nos falta patriotismo. Y nos falta nacionalismo en el buen sentido de la palabra, porque acá somos nacionalistas cuando ganamos el equipo de fútbol o Miss Universo, pero cuando tenemos que cumplir con las funciones de ciudadano, se nos olvida. Se nos olvida también asumir nuestras propias responsabilidades y entonces empezamos a decir, yo no fui, fue el vecino y el vecino dijo que era el siguiente y así sucesivamente. El tema de la paz es un tema fundamental y es de todos los colombianos. El indígena, el afro, las minorías que viven dentro del territorio colombiano, que nacieron en Colombia, son colombianos y por lo tanto nosotros nos afecta lo que le suceda a cada uno de los colombianos sin distingo de raza, de cultura, de condición social, política, ideológica o credo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Colombia está conformada por todo el territorio, no solamente porque soy de Bogotá, entonces no me interesa sino Bogotá. O si soy de Medellín, solo me interesa Medellín. No. Cuando uno está en el exterior, le están diciendo el colombiano o la colombiana, no la paisa o la bogotana. Entonces, hay que comenzar a marcar esa diferencia. Y a mí me impactó en esa entrevista con la víctima ver el sufrimiento y el dolor que muchos de nosotros, que gracias a Dios no nos toca la guerra, pero que la sufrimos de corazón porque tenemos una conciencia nacional, pues es muy duro. No me gustaría estar en los zapatos de estas víctimas que han sido violadas, desplazadas, maltratadas, que han tenido que abandonar sus hijos o que han tenido que entregar a sus hijas para que entre comillas, en la guerrilla hubiera tenido una mejor calidad de vida, según ellas en su momento, porque el Estado no le ofrecía unas mejores alternativas de educación o de trabajo. En este momento a los colombianos nos falta el sueño del mejor futuro, porque necesitamos fortalecer el Estado. Y más aún en esta época de pandemia, la mayoría de los colombianos o algunos de ellos han perdido el sueño en yo por qué estudio tanto, si cuál va a ser mi empleo, qué empleo puedo tener yo, qué me van a ofrecer a mí. Entonces, eso es una crisis que nosotros tenemos que mirar y obviamente, en la medida en que este modelo de acuerdo de paz, que no es perfecto, pero es el mejor acuerdo posible, tomándome las palabras de las personas que dijeron lo mismo, pero estoy convencida de ello, es que si nosotros implementamos el acuerdo y lo cumplimos, por lo menos en un 90%, pues es un ejemplo que nos da credibilidad ante el mundo y nos da credibilidad entre nosotros mismos. El acuerdo de paz no es impunidad porque hay una legislación específica y hay que recordar que las fuentes de esta justicia transicional es el derecho internacional público, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Y ahí está la Corte Penal Internacional, que es una especie de garante ante la falta digamos, ante la impunidad o ante la falta de que se sigan los procesos, de que se averigüe, de que haya un debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, se puede acudir ante la Corte Penal Internacional, así lo está establecido en el Estatuto de Roma. Entonces, lo que tenemos es que cumplirlo y en la medida en que se cumpla va a haber un voto de confianza para que el ELN y otros grupos puedan hacer un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Pero obvio, hay que diferenciar. Los modelos de negociación no son los mismos. Hay que tener en cuenta aspectos culturales, ideológicos. Para el ELN es una estructura totalmente ideológica y en su interior y en su dinamismo diferente a lo que fue la FARC. Pero también hay que tomar en cuenta que una cosa
es un grupo que se creó dentro de un contexto jurídico como guerrilla a un grupo que no cumple las condiciones jurídicas y políticas de un grupo guerrillero, sino que son delincuentes organizados. Entonces, en la medida en que nosotros fortalezcamos la justicia y le devolvemos la credibilidad a la justicia y fortalezcamos las ramas del poder público, pues en esa medida el Estado se fortalece y podemos ejercer, poner el aparato del Estado para controlar a estos grupos que no tienen las condiciones jurídico-políticos de ser guerrilleros, porque hay que diferenciar muy bien estas dos cosas. Pero eso es como lo que decimos popularmente, el ejemplo comienza por casa, ¿no? La mejor educación es el ejemplo. Si nosotros no manifestamos, sino le hacemos conejo a los acuerdos de paz, pues ¿cuáles son las garantías de otros grupos para hacer un acuerdo con nosotros si va a saber que de ya le vamos a hacer conejo a las víctimas y las vamos a revictimizar, como se está ocurriendo en este momento, y le vamos a hacer acuerdo de paz a los propios grupos que están en conversación? Ahí toca un punto muy importante y es viendo el tema de la coyuntura que nos deja la pandemia y la historia que hemos vivido del país. ¿Usted cree que se está pensando en la construcción de paz desde los territorios o realmente es desde el centro del país donde se está diseñando todo? Y eso nos lleva a un punto que en este momento está, digamos, en discusión y es el cambio que hay de destinación de los recursos de la paz para pasarlos hacia la mitigación de la emergencia sanitaria de la pandemia. ¿Usted cree que eso es positivo? Bueno, si bien es cierto que se han logrado algunas pequeñas cosas y en eso hay contradicción porque para el gobierno se ha logrado más cosas, más fortalecimiento y cumplimiento de los acuerdos frente a los territorios y para los otros y para algunos informes de organizaciones internacionales el porcentaje es bastante reducido. Nosotros como país lo que necesitamos es mayor descentralización y desconcentración, porque aún todavía seguimos demasiado centralizados y lo hemos visto en esta pandemia. Pero también lo que hemos visto en esta pandemia es que quien nos está dando de comer a nosotros son los territorios y los campesinos y son los que están más abandonados por el aparato estatal. Entonces, los territorios tienen que tener sus propios dinamismos, tienen que tener mayor independencia política, administrativa, etcétera, para que ellos puedan resolver sus propias problemáticas, para que no sea solamente el poder central el que tenga que resolver o venir hasta acá para que le resuelva X o Y problemática. Necesitamos fortalecer los territorios porque hay muchas desigualdades en los territorios. Ahí, pues se podría decir que existen muchas Colombias dentro de una sola Colombia. Entonces, es importante que los fortalezcamos. ¿Me decías alguna otra cosa? Sí, ¿usted piensa en positivo para el país ese cambio que destinación de los recursos de la paz para pasarlos hacia la mitigación de la emergencia sanitaria? Obviamente que no, porque, a ver, después de esta crisis, el mundo va a quedar prácticamente en recesión económica. Si la paz es el elemento para el desarrollo sostenible, ya de hecho existen más pobres en Colombia. Ya de hecho, en Colombia se está estrangulando a la clase media, que es la que sostiene un Estado. Entonces, ¿cuál sería la visión internacional de la comunidad internacional para Colombia? ¿Cuánto es la que ha sido la que mayor cooperación y donación ha colocado para unos acuerdos de paz que se necesitan para que exista desarrollo, para que se reduzcan las brechas sociales y nosotros la cambiemos para una pandemia, cuanto se sabe, y se ha visto a través de los medios de comunicación, que los recursos del erario público que ha dado el Ejecutivo, pues la corrupción, tenemos el virus de la corrupción.
y prácticamente hay muchos dineros grandecitos que están en veremos. Entonces los recursos de la paz también van a ser embolsillados por los corruptos y vamos a generar más miseria, vamos a volverle a hacer conejo a las víctimas, vamos a volver a hacer conejo al sector agrario, al sector campesino. Sería un error garrafal, sería retroceder en la historia. Y si seguimos así, podemos llegar a un país como Haití, entre millonarios y miserables, con una inequidad mayor a la que ya tenemos. Acuérdese de que somos el país más inequitativo del mundo. Entonces, todo lo contrario, tenemos que inyectarle más a la paz, tenemos que fortalecer el campo, tenemos que ayudar a los campesinos, tecnificarlos y ayudarles, pero de manera efectiva, no con bla, 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 para que exista, se aumente la sustitución de los cultivos, para darle garantías. Esto es una cosa integral, es pie de fuerza, es inversión social. Y eso es la única manera. Bueno, y ya finalizando esta conferencia virtual, les recordamos a los asistentes que el libro se encuentra en la librería de la U, que por la compra de ese libro se Quiero ayuda en compartirlo. un porcentaje a la mitigación de la pandemia en Colombia. Nuevamente les recuerdo el link, es www.libreriadelau.com y me finalizo con una pregunta clave. ¿Usted cómo observa a los territorios? ¿Qué faltaría allí para lograr esa paz y desarrollo que lo requieren? Mayor voluntad política. Se necesita una construcción desde el Estado para que los territorios tengan mayor acceso a los servicios públicos, mayor educación, mayor facilidades de empleo, de salud. Y obviamente el, el tema ahora en el contexto internacional es el campo. Hay que fortalecer el campo, sí o sí, porque estamos teniendo una crisis alimentaria en el mundo y Colombia no está exenta de ello. Y gracias a los campesinos, en este momento es quien nos ha mantenido a nosotros durante la época de la pandemia. Así que hay que fortalecerlos. Bueno, muchas gracias, profesora Clarine Chávez. Nuevamente también agradeciéndole a los asistentes y recordándoles que por la compra del libro de la U se ayuda a un porcentaje a la mitigación de la pandemia en Colombia. Igualmente, queremos recordarles que esta es la primera conferencia de un ciclo que comprenden otras tres más y que están en esas conferencias invitadas Patricia Lombard, embajadora de las Naciones Unidas, La Rafael embajadora Paredes, de la Unión Europea, de la te Unión hago la Europea, aclaración. Sí, con discúlpame. Patricia estaremos este próximo jueves, pasado mañana, a la misma hora, a las 5:30, estaremos hablando sobre temas de paz y otras cosas interesantes de actualidad a nivel nacional e internacional. Así que yo los invito a que nos acompañen. Y la próxima semana, como tú bien lo mencionabas, Julián, el martes de la próxima semana estaremos hablando de cultura y paz con una gestora cultural, Julia, quien ha incursionado en el mundo internacional y nos contará todas sus experiencias y miraremos ese matrimonio tan interesante que es entre la cultura y la paz. Y finalizaremos el próximo jueves, o sea, este jueves en 8 días, con el embajador del Ecuador, Rafael Paredes, quien miraremos después de la pandemia qué pasa en el orden internacional. Así que son 4 conferencias, bueno, 4 charlas para que ustedes puedan interactuar, preguntar y nos encantaría muchísimo que nos acompañaran en cada una de ellas. Bueno, muchas gracias, profesora. Igualmente a los asistentes, recordándoles que el libro se encuentra en la librería de la U. Por temas de la pandemia, pues se puede pedir por medio virtual en la página www.libreriadelau.com. Ahí, pues obviamente lo piden y un porcentaje de esa, de lo que cuesta el libro, va hacia la Cruz Roja Colombiana Bueno, para mitigar la crisis humanitaria que está en este momento. quisiera saber si hay preguntas de algunas de las personas. No.
No, en este momento ningún, ninguna persona nos ha preguntado. Sin embargo, aquí anoto y es comentarios que han hecho los diferentes personas. El primero es que la desigualdad social es el mayor factor que nos sigue afectando para el logro de la paz. La segunda ya lo hace Claudia Legro Segura y agradeciéndole también por la charla que se dio, que muchas gracias le dicen. Y por acá también Vilma Moreno le indica que están muy interesantes sus aportes. Henry Martínez dice buena charla. Carlos Alfredo Guarín eh, cumpliendo la cita y escuchándola. Y pues también nos dicen que, mejor dicho, con muchas palabras y nuevos puntos para reflexionar. Bueno, pues les agradezco a todas las personas que nos han acompañado y la invitación para que nos sigan acompañando en las siguientes tres conferencias, comenzando por el próximo jueves. Y a ti, Julián, todo mi agradecimiento por haber acompañado hoy como moderador y bueno, y seguirá siendo el moderador en las siguientes tres conversaciones. Muchas gracias por la invitación y nuevamente nos estaremos viendo por este Facebook Live. Ok, hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo, los quiero Bueno, muchísimo. feliz noche. Feliz noche.